Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a cocinar una deliciosa papa al horno con carne asada. ¿Estamos listos para cocinar? Empecemos. 3 papas russet son papas especiales para el horno. Vamos a acribillarlas con un tenedor por todos lados. Delen y delen chuzones por todos lados. Después vamos a añadirle aceite del de su preferencia. Yo estoy usando aceite de aguacate. Es un aceite que resiste bastante el calor. Le vamos a rociar también un poco de sal a su preferencia. Vamos a sobar las papas para que se integren de este aceite y de esta sal por todos lados, bien sobadita, sobadita y sobadita. Vamos en papel en aluminio individualmente, las ponemos en una refractaria y van al horno a 400 grados entre 1 hora, hora y media. Por favor, estén chuzando con un tenedor para mirar y verificar que ya están suaves. Ahora vamos a preparar la carne. Necesitamos una cucharada de orégano, una cucharada de cebolla en polvo, una cucharada de pimienta o a su gusto, una cucharada de paprika, una cucharada de chile de semillas, una cucharada de ajo en polvo y una cucharada de adobo para fajita. Mezclamos todo esto y lo vamos a integrar a este bistec de lomito o un bistec suave para asar que ya tenemos previamente picado en cuadros. Le vamos a agregar también media naranja, el zumo de media naranja, dulce estoy usando yo, 2 cucharadas de mostaza, 2 cucharadas de salsa de soja, un poco de perejil fresco y sal del Himalaya a su gusto. Revolvemos todo esto para que nuestra carne se impregne de todos estos sabores y vamos a llevarla al refrigerador mientras nos vamos a preparar el pico de gallo. Para el pico de gallo vamos a necesitar un tomate que vamos a picar en cuadros. En cuadros no muy pequeños, vamos a hacerlos un poquito grandecitos. Después vamos a necesitar un cuarto de cebolla blanca, estoy usando en este caso, pero usted puede usar morada si la prefiere. Así vamos a picarla en cuadros pequeños. Y no llore que él la quiere. Ahora, vámonos al chile. Al chile. Oh. Ok, vamos a quitarle las semillas para que esto causa que no pique tanto. Entonces, yo estoy picando un jalapeño. Vamos a picarlo en tiras y luego vamos a hacer cuadritos. Este jalapeño yo estoy usando uno entero, pero si ustedes gustan pueden usar solamente la mitad. Ya va en preferencia de cada quien. A mí me gusta el picante. Bueno, enseguida vamos a coger un manojo de cilantro fresco, ya lavado y desinfectado. Vamos a picarlo, no muy pequeño, no muy menudo. Este pico de gallo siempre es bueno que el cilantro quede un poquito grueso. Lo ingresamos y ahora vamos a exprimirle medio limón o un limón entero. Vamos a agregar sal de las últimas montañas del Himalaya y también pimienta, todo esto a su gusto. Revolvemos y reservamos. Ahora vamos a cocinar nuestra carne. En un sartén vamos a agregar suficiente aceite y vamos a poner la estufa a máxima potencia. Agregamos nuestra carne y por favor no la muevan, dejen que se dore por ese lado. Cuando ya la vean doradita, vamos a removerla y no vamos a dejarla más de 5 minutos. Necesitamos que esa carne quede con sus jugos. No necesitamos que quede tan tostada. Recuerde que puede usar sirloin o puede usar un New York steak o un ribeye. Es carne de su preferencia. Mi bolsillo no me dio sino para un sirloin. Usted puede usar el que usted desee. Bueno, ya tenemos nuestra carne lista. Ahora vamos a picar un cebollín. Pero mi gente, solo vamos a picar la parte verde y reservamos. Ahorita, enseguida, nos vamos a preparar nuestra crema agria. En lo personal me gusta diluirla un poco porque siento que es demasiado gruesa. Entonces yo le agrego a 2 cucharadas de crema agria, le agrego un chorrito de leche, sal al gusto y pimienta al gusto. Revuelvo todo esto hasta que la leche se integre con la crema.
y mire la textura que a mí me gusta. Un poco ligera, pero a la vez gruesa. Ustedes, si la quieren más ligera, solo agréguenle más leche y ustedes la pueden preparar al gusto suyo. Bueno, mi gente, llegó la hora de que empecemos a armar nuestra papa. Con un cuchillo le vamos a hacer una cortada a la mitad y con nuestras manos vamos a presionar las puntas de la papa para que se abra. Con el mismo cuchillo o con un tenedor si prefieren, vamos desprendiendo la masa de la papa de la cáscara. Le vamos a poner 2 cucharadas de mantequilla y vamos a revolver esto para que se mezcle con la masa de la papa. Vamos a agregar también queso amarillo. Yo estoy usando queso amarillo, pero si usted prefiere puede usar un queso blanco o queso mixto. Vamos a meterlas a la refractaria y van a ir al horno hasta que el queso se gratine. Cuando ya esté gratinado, sacamos nuestra papa y vamos a agregar 1 cucharada a 2 cucharadas de crema agria, nuestro cebollín, un poco de bacon y carne al gusto. A mí me gusta con mucha carne. Enseguida vamos a agregarle más queso. Vamos a poner nuestro delicioso pico de gallo. Créame, mi gente, esto es un toque especial. Y le vamos a echar más crema agria y cebollín. Y ahora sí, mi gente, esta es nuestra rica papa asada que vamos a tener lista en muy poco tiempo y es una cena perfecta para la familia. Espero la disfruten. Por favor, denme un like, coméntenme si les gustó y si la hicieron. Gracias.